Buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Que Dios los bendiga. Esperamos que se encuentren bien en sus hogares, expectantes de la palabra que vamos a recibir. Y bueno, durante esta semana hemos escuchado y hemos visto ¿sí? La mano del Señor en esos milagros económicos ¿sí? Que el Señor ha hecho. Así que más que agradecida por esas familias ¿sí? Que han recibido ese milagro, que bueno, ya seguramente prontito se van a enterar. Vamos a darle inicio a esta reunión orando, ¿sí? Así que los invito a que podamos orar. Amado Dios y Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, mi Rey. Te alabamos, te exaltamos, te damos a vos toda la gloria, la honra, la alabanza, y te damos la bienvenida, Señor, a esta reunión, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, queremos recibir esta palabra, Señor, de acuerdo a la necesidad con la que hemos estado esta semana, Señor. Y sabemos, Señor amado, que esta palabra nos enriquecerá, nos fortalecerá, nos exhortará también, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás, Señor, en este tiempo. Pedimos, Señor Jesús, que tú te reveles a nuestros corazones y que tú sigas acompañándonos, tú sigas respaldándonos, Señor. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tú abras los cielos para que comiences a derramar, Señor amado, esa unción, Señor amado, de entendimiento de tu palabra, Señor, para que podamos ponerla en práctica, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan unas buenas tardes y bueno, preparemos nuestro corazón para poder recibir la palabra del Señor. Veíamos allí la semana pasada en el libro de Efesios lo que Pablo oraba, ¿no? Y pedía por la iglesia de Éfeso para que ellos tengan luz necesaria, comprensión, revelación de la esperanza a la cual nosotros vivimos, de la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. La versión ahí en lenguaje actual habla de el gran poder con que Dios nos ayuda en todo, no tiene límite, algo que necesita ser revelado, entendido por nosotros. Compartí el día domingo pasado que Dios no estaba pidiendo de que nosotros recibamos poder o seamos llenos de poder, sino que podamos tener revelación del poder que ya existe en nosotros por haber aceptado a Cristo Jesús. Ese mismo poder que fue el que sentó a Jesús a la diestra del Padre luego de haberlo resucitado, dice que ese mismo poder es el que le dio autoridad sobre todo principado, potestad, sobre todo hueste espiritual de maldad. Dice que Él es Señor de todas las cosas y Él tiene poder y autoridad. Y un poco de eso es lo que yo quiero continuar hablando hoy, o quiero hablar. Y el título de este mensaje es Traslado del Reino. Dice la palabra del Señor que nosotros éramos enemigos de Dios, pero dice la palabra que en un momento de nuestra vida de pertenecer al reino de las tinieblas, al reino del infierno, nosotros fuimos trasladados por fe en Jesucristo al reino de la luz, al reino de los cielos. Quiero que busquen allí en su Biblia Lucas capítulo 17. Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice, cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. En un momento cuando el Señor estaba hablándole allí en Juan capítulo 12 sobre el afán de este mundo, la ansiedad de estar tranquilos, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y poder entender de que era Dios por su propia elección que había decidido darnos el reino. Dice ahí en Lucas 12, no tengan miedo manada pequeña, no tengan miedo pequeño rebaño, porque su Padre ha decidido darles
el reino. Y una de las cosas que comienza a experimentar un hijo de Dios cuando es trasladado, cuando es puesto dentro del reino de Dios, cuando recibe a Cristo en su corazón y ese reino comienza a morar en su vida, hay manifestaciones que comienzan a suceder. Los religiosos del tiempo de Jesús por eso no pudieron entender. Ellos pensaban que el que venía a instalar el reino lo venía a hacer físicamente en ese momento. Eso va a suceder en el reino milenial de Cristo, pero en el momento que Cristo está aquí en la tierra, Él está instalando el reino de los cielos en los corazones de las personas, en la vida, en la mente de las personas. Por eso lo primero que se produce en una persona cuando es trasladado es la salvación, ¿sí? Viene la salvación, viene la victoria sobre el pecado. Luego de eso comienza a haber liberación, comienza a echarse fuera los demonios, es quitada toda opresión, comienza a haber sanidad, milagros creativos, viene la prosperidad en todos los ámbitos de la vida de un cristiano, porque el Señor nos llamó a vivir una vida abundante. No necesariamente siempre tiene que ver con dinero, aunque también necesitamos vivir una vida. Cuando nosotros somos trasladados al reino de los cielos, la miseria tiene que desaparecer, porque Dios no es un Dios de miseria. Dice la palabra que Él es dueño de todas las cosas. Ahora, hay cosas que nosotros necesitamos hacer y necesitamos primeramente entender, como decía Pablo, tienen que ser reveladas en nuestra vida. Si todavía en tu vida no hay victoria sobre el pecado, si todavía no hay liberación de demonios, si todavía sentís una opresión, si no has podido recibir sanidad, un milagro creativo de parte de Dios, si no podés vivir la vida abundante de la cual habla el Señor en su palabra, hay cosas que son necesarias alinear, entender y comprender de cómo vivir dentro del reino y entender de que hay alguien que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que gobierna por sobre todas las cosas y tiene autoridad de todas las cosas. Entonces, primer punto, lo primero que tendrías que hacer o lo primero que tendríamos que hacer es reclamar y pedir en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a dar. Él lo va a hacer según su perfecta voluntad. Lo segundo que necesitamos hacer es reclamar la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado de toda condenación. La sangre de Cristo dice que allí en la cruz del Calvario Jesús proveyó para nosotros aún sanidad física para nuestros cuerpos. Y por último, reclamar la palabra de Dios, algo que necesitamos los hijos de Dios, algo que necesitan los cristianos, la gente de reino, o que necesita ser transformada en su manera de pensar y de vivir para ser un embajador del reino, es comenzar a reclamar a través de la palabra del Señor, orar la palabra del Señor, declarar la palabra del Señor, manifestar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es poderosa. Nosotros fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Cuando uno ve una foto satelital de la Tierra, ve que donde hay más luz, según las cosas, alguna vez ha visto una foto satelital tomada desde arriba, desde nuestro planeta Tierra, hay lugares que se ven mucho más iluminados, hay lugares que se ven con mucho más luz que otros lugares, porque esos lugares están consumiendo mucho más energía. Nosotros podemos ver la luz, pero no podemos ver la energía que produce esa luz, la fuente que está produciendo esa luz. Y también vemos lugares oscuros, ¿por qué? Porque no hay tanto consumo, tanta provisión de energía en algunos lugares de esa foto satelital. Y por eso no hay tanta luz. Eso yo lo comparo un poco con lo que el Señor habló y habla a nosotros allí en Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder.
Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dice la palabra del Señor que si yo tengo luz, mi vida va a terminar glorificando al Padre. Ahora yo dije, la luz exterior, como se ve en esa foto satelital, se puede ver, se va a percibir si hay una fuente de energía que es la que produce eso. Es necesario someternos en el reino de los cielos al Espíritu Santo para que la luz que nosotros irradiemos sea tan fuerte que sea para testimonio de este mundo de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros estamos caminando en Dios. Ahora, ¿sabe alguien o alguien se da cuenta de que yo soy una persona que arde con fuego del cielo? Yo me hago una pregunta y te hago una pregunta. ¿Mi comportamiento de cada día es diferente para poder ser luz en medio de esta sociedad, en medio del mundo? Porque la palabra dice que a través de nuestras obras, a través de nuestra vida, el mundo va a glorificar a Dios. ¿Mi comportamiento en mi matrimonio es diferente al comportamiento de los que no conocen de Cristo? O sea, yo trato con respeto, con amor a mi esposo, a mi esposa, o soy de las personas que maldicen a mi esposo, a mis hijas, insultos, maltratos, golpe. Mi vida, en mis hábitos, reflejan que yo he cambiado de reino. Mi cuerpo, este cuerpo físico que el Señor Jesús dijo que era templo del Espíritu Santo, cuando la gente me ve que yo realmente soy una persona que cuida este cuerpo como templo del Espíritu Santo, tengo un comportamiento diferente a lo que el mundo, mis principios, mis prioridades, son diferentes a las que manejan el mundo, o si hay alguna oportunidad diferente, las cosas de Dios siempre van a quedar en segundo plano. O mi prioridad es que las cosas de Dios siempre estén en primer lugar. Y a Dios no lo cambio por nada. Porque el Señor Jesús nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora, necesito mostrar, no falsamente, sino porque se ha producido en mí un comportamiento diferente, porque el reino de Dios primeramente debe entrar en nosotros para después poder manifestarse exteriormente. El nombre de Jesús tiene que ser puesto en alto, y los que tienen que poner en alto el nombre de Jesús y predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, somos nosotros, los hijos de Dios. El reino de Dios es una realidad que nosotros podemos disfrutar hoy. El reino de Dios es una realidad que vos tenés y podés disfrutar hoy. Hay un vocablo griego, sí, allí la Strong dice que ese vocablo griego se traduce como basilea, ¿sí? Que tiene que ver con este principio del reino de Dios, del reino de los cielos. Y dice que su significado traducido a nuestra palabra es realeza, es gobierno, soberanía, poder real, fundamento de poder. Hay un gobierno completo y total de Cristo en mi vida. Hay un poder real y verdadero que se manifiesta en mi vida. En mi vida se manifiesta que el fundamento de poder es Jesús, porque el Señor Jesús dijo que el que ponía su casa, armaba su casa sobre el fundamento sólido que es Cristo Jesús, Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de ese reino de los cielos, sería inconmovible, su casa no caería. Por eso, reino de los cielos es fundamento de poder. El vivir y habitar en el reino de los cielos de la manera correcta será que yo pueda vivir una vida estable, una vida bendecida, una vida llena de lo que el Señor tiene
para mí, para mi familia, para el desarrollo que Dios quiere para mí en medio de esta tierra para hacer luz. El reino de Dios no es la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia está compuesta de todos los que hemos sido limpios de nuestro pecado por medio de la sangre de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hemos sido instalados por Él, por el Rey de ese reino. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor Jesús se los prometió a sus discípulos. El Señor Jesús te promete a vos y me ha prometido a mí que toda la autoridad que Él recibió nos fue entregada a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos vivir de la manera correcta. Una cosa es venir a un culto, una cosa es participar de una actividad de la iglesia. Y otra cosa muy diferente es poder vivir y experimentar la gracia, la bendición como hijo de Dios, pero habitantes de ese reino, ¿sí? El reino de los cielos es el dominio de Dios absoluto sobre todas las cosas. Todo lo que sucede en la tierra para avanzar el reino debe ser primero declarado en el cielo. En el cielo se hace la voluntad del Señor. Ahora, cuando Dios declara algo y Él quiere que se ejecute en esta tierra, lo primero que sucede es que allí se declara, allí se decreta lo que va a suceder aquí. Y entonces eso necesita ser revelado. Ese gobierno necesita ser revelado en mi vida. Y poder lograr entender que el reino de Dios, primeramente, es sobrenatural y segundamente es un reino de poder. El Señor Jesús dijo allí en 1 Corintios que el reino de Dios no consistía solamente en palabras, sino en la demostración del poder de Dios operando y obrando milagros, maravillas, sanidades, prodigios, liberación, salvación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Si usted está anotando, anótelo allí. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. El Espíritu Santo de Dios es el que manifiesta el poder sobrenatural de Dios en esta tierra por y a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo necesita tomar control total y autoridad en mi vida para poder manifestar el reino. ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que el reino de los cielos es predicado, debe haber una demostración visible del poder de Dios. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para liberar cautivos, para liberar oprimidos por el diablo, para salvarlos, para quitar y arrancar toda enfermedad, todo pecado, todo demonio, toda pobreza, todo espíritu de muerte que viene o que ata a una persona. Pero el Señor Jesús dijo que para que ese reino sea instalado en el corazón de una persona, tenía que haber un cambio. Teníamos que dejar de estar bajo el sometimiento y la autoridad de Satanás, ser trasladado al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que ese reino poderoso comience a manifestarse. Y la primera cosa que el Señor manifiesta acá, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, un completo cambio de mentalidad, un cambio completo de esa vida contraria e injusta, sin valores, sin principios que yo practicaba y que necesitan
ser restaurada como Dios lo había pensado al principio, como era lo que Dios había diseñado para el hombre. Dice la palabra allí en Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay tres cosas aquí que encontramos. Es justicia, es paz y gozo. ¿Sí? ¿Qué es justicia? Es estar recto delante de Dios y actuar de la misma forma que actuaría Dios en muchas cosas. Miqueas dice allí en el capítulo 6, versículo 8, ¿qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante del Señor. Dice el Señor que el reino de los cielos consiste en justicia. Consiste en estar con una vida recta delante del Señor. Una vida humillada delante del Señor. Amar la misericordia. Necesitamos amar, o por lo menos intentarlo y desarrollar eso en nuestra vida, de poder tener misericordia de los demás, poder saber perdonar y aún ampliando más nuestra visión, tener misericordia de los perdidos, dar nuestra vida por predicar el Evangelio, por compartir un alimento, por visitar un enfermo, por llevar una palabra de victoria, una palabra de fe, una palabra de esperanza para alguien que la necesita. Eso es vivir una vida de justicia. Lo segundo que el Señor habla aquí en este versículo 17, dice que no es cuestión ni de comida ni de bebida, sino de paz. ¿Sí? Paz en hebreo se lee shalom. Y cuando yo leía estos días y reflexionaba sobre esto, dice que se van derivando varios conceptos. Y dice que shalom tiene el significado de estar bien, feliz, saludable, próspero. Ahora, la paz de Dios no puede venir donde no hay un gobierno justo, donde no hay un gobierno de Dios. Es imposible que pueda haber paz en una persona que no quiere someterse al rey. No puede haber paz, no puede habitar, no puede vivir la paz que Dios prometió, la verdadera paz, en una persona, en una familia, en un matrimonio, en un hijo, en un joven, en un niño, que no han decidido de propio corazón arrepentirse de sus pecados para poder ser trasladados, instalados en ese reino de Dios y poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, una vida de paz. Por eso los religiosos del tiempo de Jesús no podían entender, no podían vivir lo que el Señor les estaba llamando o lo que el Señor les estaba pidiendo en ese tiempo, porque la paz no se obtiene, no se logra a través de actos religiosos, no se logra a través de venir a un culto de domingo. La paz se obtiene de estar sometido en justicia a Dios, y eso es lo que produce la verdadera paz en nosotros. Recuerden la historia del hijo pródigo, siempre lo repito, hemos visto siempre la historia del que fue y se gastó todo. Ahora, ese que vivía en la casa, que era el hijo mayor, que tenía todas las cosas, no vivía con paz, porque cuando su hermano viene, en vez de manifestar amor, misericordia, la justicia de Dios para con su hermano, lo que hizo es enojarse y rebelarse contra su padre. Por eso la verdadera paz vendrá solamente para aquel
que se somete a la voluntad y a la autoridad de Dios. ¿Querés tener paz en tu corazón? ¿Querés vivir en paz en tu vida diaria? Necesitas someterte a Dios. ¿Querés que el reino de los cielos se manifieste en tu vida? ¿Querés ser libre? ¿Querés ser sano? ¿Querés caminar en bendición? Necesitas vivir la justicia de Dios en tu vida, porque esas cosas van juntas. Y por último, dice que también consiste en gozo en el Espíritu Santo. Ahora, no podemos confundir gozo con felicidad. La felicidad es algo del alma. El gozo es algo del Espíritu. Por eso la palabra dice que el fruto del Espíritu Santo produce amor, gozo. No dice amor y felicidad, porque la felicidad es algo que nosotros podemos tener momentáneamente. ¿Por qué? Por tener un buen sueldo que nos permite vivir bien. Este tiempo muchos lo podrán entender y lo habrán vivenciado. Tener dinero para saldar todas las cuentas, para poder pagar todos los compromisos, puede traer una cierta satisfacción, una cierta felicidad. Poder tener el auto que esperamos, la casa que queremos, el viaje al exterior que hemos deseado, eso puede producirnos un momento de felicidad, pero sabemos que todas esas cosas muchas veces cambian y o no compran gozo. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero seguir teniendo un matrimonio totalmente infeliz. Podemos tener todo el oro del mundo, pero ni siquiera poder comprar salud para nuestro cuerpo, y eso nos hace vivir de una manera infeliz. En cambio, ser gobernados por Dios y por su Santo Espíritu produce en nosotros el verdadero gozo, porque ese gozo proviene de una fuente sobrenatural, ese gozo proviene de Dios, ese gozo proviene de su Espíritu Santo. Amén. Así que quiero animarte. Vamos a terminar por este día con este mensaje, porque esto va a continuar. Esto ha sido una breve introducción, la introducción más larga del mundo, pero es una introducción a este tema del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay algo que quiero que quede claro, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a ser salvos, a vivir una vida de victoria, pero necesitamos ser libres del pecado, de la opresión, de los demonios. Necesitamos creer en que Dios puede hacer un milagro. Necesitamos creer de que Dios puede producir prosperidad y bendición en nuestra vida. Para eso necesitamos reclamar, orar y pedir, manifestar con nuestra boca las cosas de las cuales la palabra nos dice que los habitantes del reino se tienen que proveer, se tienen que tomar para que las cosas se produzcan. Es reclamar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, reclamar en el nombre de Jesús eso que vos estás necesitando, eso que vos querés que se produzca, y no te sueltes, como dice Mateo 7:7, pedí, buscá, llamá, golpeá, reclamá, porque vas a recibir, el Señor te lo va a dar, Él va a abrir las puertas que sean necesarias, porque en el reino de los cielos se vive por fe. Segundo, reclamar la sangre de Jesús. Quizás hasta el día de hoy diga pero yo estoy atado todavía a un pecado, a un hábito, todavía siento esa opresión, aún me viene la depresión, pensamientos que no tienen nada que ver, yo sé que no tienen nada que ver con lo que es Dios. Bueno, este es tiempo de reclamar esa sangre preciosa sobre tu vida y que Él pueda realmente quitar ese sentimiento, esa sensación de culpabilidad, de pecado que vos tenés, porque sé que lo sabes, pero te lo vuelvo a repetir. Dios ya te hizo libre de toda condenación y de todo pecado. No sigas juzgándote por cosas que Dios ya arregló, Dios ya solucionó allí en la cruz del Calvario. Y por último, orá y reclamá la palabra del Señor. Pedile a Dios todo el tiempo y reclamarle las promesas que Él tiene allí en su palabra para tu vida, para que vos comiences a vivir la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. Dios quiere y Dios destinó que nosotros podamos vivir una vida buena, una vida no solo feliz, sino una vida gozosa. Que realmente nosotros podamos transitar esta vida
realmente con mucha satisfacción de saber que por un lado estamos agradando a Dios, pero por el otro estamos cumpliendo nuestro propósito en nuestra vida y estamos trabajando en pos del reino para que muchos más entren al reino. Que Dios pueda usarte en este tiempo, que vos puedas ser lleno del poder del Espíritu Santo, que puedas hablarle a otros de Jesús, del Rey de ese reino, que esas personas puedan ser trasladados de ese reino de tiniebla al reino del cielo. Seguramente conoces a alguien que está enfermo, a alguien que todavía vos sabés y tenés seguridad de que no es una persona salva, una persona que vive en opresión, una persona que manifiesta muchas veces el reino de las tinieblas porque ves que tiene influencia de demonios, porque vive una vida miserable en muchos aspectos de su vida. Bueno, este es el tiempo en que nosotros los hijos de Dios comencemos a manifestar el reino con poder y autoridad, como decía allí la palabra. No es cuestión solamente de palabras, sino también de dominio y de poder absoluto, manifiesto. El Señor Jesús en un momento les dijo a la gente, bueno, aunque no crean en mis palabras, crean por los hechos, crean por mis obras, porque el reino de los cielos se está manifestando. Amén. Así que voy a invitar a Yanni, voy a invitar a mi esposa para que podamos estar orando en este tiempo, podamos estar reclamando y declarando que somos nuevas criaturas, que somos habitantes del reino, que hemos sido llamados a vivir una vida de bendición, una vida diferente, una vida próspera, y que no hay manera de vivir una vida de derrota, una vida de cautiverio, una vida de opresión, una vida de enfermedad. No, porque Dios nos ha prometido lo contrario. Queremos, anhelamos y deseamos que eso pueda manifestarse también en tu vida, en tu familia, en tus amigos y en todos los que vos conozcan, porque el Señor dijo que la autoridad que a Él le había sido dada, Él nos la dio a nosotros. Amén. Amén. Amén, hermosa palabra. Así que yo te invito ahí donde vos estés, que te tomes este tiempito, ¿sí? Para poder recibir esta palabra en tu corazón. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra, sí, Señor, que nos anima, Señor amado, a poder ser luz, sí, Señor, en medio de este mundo de tinieblas, Señor. Sí, danos la fuerza, Señor, la unción, la gracia, mi Rey, Jesús, para alumbrar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sí, Señor, que tú quites y arranques, Señor amado, todo aquello, gracias, Señor amado, que nos impide alumbrar, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, anhelamos, Señor amado, anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor amado, reine y gobierne en nuestras vidas, Señor, para así, gracias, Señor amado, poder estar cumpliendo con el propósito, amén, Señor, por el cual tú nos has llamado, mi Rey. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ir con un corazón, con un arrepentimiento, Señor amado, genuino, verdadero, Señor. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, amén, y justo, sí, para limpiarnos y perdonarnos, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, todo pecado, Señor amado, lo confesamos ahora, mi Rey. Y tú nos limpias, tú nos purificas, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a tener esa actitud, Señor amado, de cambiar, Señor amado, nuestra mentalidad, Señor, de poder tener, Señor amado, tus principios establecidos en nuestras vidas, Señor, mi Rey. Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, mi Rey, ayúdanos, Señor amado, a poder tener esa paz, Señor, amén, que solamente tú, Señor amado, nos das a través de tu búsqueda, a través de tu presencia, sí, mi Rey. Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos cada día a poder estar, Señor amado, siendo gobernados por ti, para que tú reines, para que tú gobiernes, gracias, papá. Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor amado, a hacer luz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo, mi Rey, donde tú, Señor amado, gracias, Señor, nos
ayudas, mi Rey, a poder mejorarnos cada día en ti, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Queremos alinearnos a tu presencia, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo reine y gobierne cada área de nuestras vidas, Señor, para que tú, Gracias, Señor amado, Jesús. nos ayudes a manifestar al mundo, a hacer esa luz, a hacer ese buen testimonio, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que venga tu reino y queremos hacer tu voluntad, mi Rey. En el nombre de Jesús, aquí en la tierra como en el cielo, papá. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Queremos tener, Señor amado, esas vidas bendecidas, Señor, por ti, Señor, por estar buscándote, por estar anhelándote, mi Rey. En el nombre de Jesús, que tú quites y arranques, Señor amado, todo pecado, todo aquello que nos amonesta, Señor, que nos impide, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y como compartía, Señor amado, recién el pastor, mi Rey, que si nosotros, Señor, somos tus hijos, mi Rey, debemos manejarnos, Señor amado, de victoria en victoria, mi Rey. En el nombre de Jesús debemos estar libres, Señor amado, de toda opresión, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, de que tú, Señor amado, nos sanas, de que tú nos restauras, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y tú nos prosperas, papá. Amén, papá. En el nombre de Jesús, Señor, reclamamos, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que el enemigo nos ha estado robando, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y anhelamos, Señor amado, buscar primeramente tu reino, Señor. Y todo lo demás, Señor, será añadido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, mi Rey. Te alabamos, te exaltamos, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, ahora y siempre. Amén y amén. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos pasado en su presencia, por este tiempo que hemos podido compartir su palabra. Así que bueno, que tengan un domingo bendecido, un domingo allí en familia, e invitarlos que el próximo sábado, a partir de las 19 horas, vamos a estar festejando, toda la iglesia del Señor va a estar festejando Pentecostés. Va a ser una reunión online. Ahí les voy a pasar después bien el link, creo que es por YouTube y también por Facebook Live. Así que el próximo sábado 19 horas, no se comprometa, trate de estar allí con su familia, con sus hijos, y vamos a compartir ese tiempo de Pentecostés, ¿sí? El tiempo donde recordamos esa llegada con poder, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo que dio comienzo a la iglesia, lo que nosotros somos hoy, y que va a estar hasta el día que el Señor venga por ella. Así que Dios los bendiga mucho, que sean bendecidos.